Bendiciones, familia, aquí estamos en tu programa Estoy en Comunión. Señores, y les cuento que el día de hoy tenemos un contenido súper especial, pero no podemos iniciar sin antes, señores, darles un poco de lo que es la palabra de Dios. Busquen en sus Biblias, tablet, iPad, donde usted entienda, pero que tenga la palabra del Señor. El libro de los Salmos, su capítulo 34, versículo 4. Y dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Señores, les bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes que nos sintonizan por su programa cristiano Estoy en Comunión. Señores, el día de hoy tenemos una invitada súper especial con la cual vamos a estar debatiendo un tema: la presión social. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de esto. ¿Será que en la iglesia se vive eso? ¿El cristiano padece de presión social? Vamos a debatir este tema, señores, así que manténganse en sintonía porque lo que viene es pura comunión. Bueno, señores, la presión social. Ay, Dios mío. Miren, presión social viene en todos los ámbitos y aspectos. Señores, nosotros tenemos presión social en los estudios, en el matrimonio, en la familia, con los trabajos, señores. Ahora para todo hay como que un límite. Usted debe de saber que a tal edad usted tiene que tener un muchacho. Si usted a los 30 años, usted no tiene una pareja, usted es un jamón. Eso es parte de lo que es la presión social. Pero señores, en la iglesia se da, usted tiene 10 años en el evangelio y si usted no ha desarrollado un don o un talento, usted está quedado y comienza la presión social. Señores, es demasiado. Siempre nos exigen, hay que dar, hay que buscar, hay que entregar, hay que hacer. Y esto es parte de lo que es la presión. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que diariamente se encuentran en depresión. ¿Debido a qué? A la presión social. Se encuentran estancados y muchas veces no encuentran salida debido a esto, a que la sociedad nos exige tanto, nos demanda tanto y muchas veces no nos dota de lo que son los recursos para que nosotros podamos cumplir con estas exigencias. Así que, señores, vamos a abordar este tema. Esta es mi perspectiva. Y otra cosa, según yo, no es que sea así. La presión social va de acuerdo a la cultura, al país o región donde usted habite, debido a que cada cultura es diferente. En países europeos, el tener un hijo, el formar una familia o casarse después de los 30 años es algo normal, pero en nuestra República Dominicana, en nuestra República Dominicana, si usted a los 20 y tantos no ha formado un hogar, si usted no tiene una carrera, usted está quedado. Y esto provoca lo que es presión social, a que usted se avance, se quiera adelantar a conseguir tal cosa, porque fulano llegó, yo quiero llegar, o porque fulano tiene, yo quiero tener. Pero no. Vaya a su ritmo, lleve su propio paso, porque de esto se trata. Ahora, reitero, esto es de parte mía, ¿saben? Yo vivo en comunión y por eso yo no me sofoco con nada, porque esta comunión no me la quita nadie. Pero señores, voy a resaltar algo. ¿Recuerdan el versículo que leí en principio? Dice: busqué a Jehová y Él me oyó. Cuando usted se encuentre en desesperación, cuando usted se encuentre que no da más, que esa presión ya lo tiene tan atajado, busque a Jehová, que Él le va a escuchar y le va a librar de todos estos temores. Con Dios todo es posible. Pero señores, no lo voy a cansar más. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada. Así que estén atentos para que podamos debatir este tema ampliamente. Ya saben. Bueno, familia, aquí seguimos en tu programa Estoy en Comunión, señores, y como les comenté, tenemos una invitada especial con la cual vamos a abordar el tema de la presión social. Sin más preámbulo, vamos a permitir que nuestra invitada se presente a nosotros. Adelante, querida.
Hola, Dios les bendiga muchísimo. Es un placer para mí estar en este canal compartiendo con ustedes un tema muy importante. Mi nombre es Chadelka Germán, me congrego en la IMAC Columna y Baluarte de la Verdad. Mi pastora es Raiza Ortiz y allá estoy como copastora para servirle a ustedes, y considero que es un tema muy importante que hay que tratar, ya que la iglesia necesita que se hable mucho de estos temas. Bien, mis queridos, familia, permítanme leerle una pequeña descripción de lo que nos dice Internet, que es la presión social. Dice que es la influencia que ejercen las personas sobre los valores, actitudes, pensamientos y comportamientos de otras personas. Esta influencia puede tener el objetivo de que la persona se conforme a los estándares del grupo o de que obtenga cierta aceptación. Esto es lo que es la presión de grupo. Pero en base a esto, ¿será que en la iglesia realmente vivimos eso? Los jóvenes, los caballeros, las damas de las iglesias viven lo que es la presión de grupo, la presión social, eso de que tengo que adaptarme a ciertos estándares, tengo que cumplir con ciertos requisitos. Eso, ¿cuál es su opinión? Mira, donde quiera que haya un grupo de gente, podríamos decirlo de 20 personas en adelante, siempre va a existir lo que es la presión social, porque cada persona tiene ideales distintos. Y por lo general, nosotros como seres humanos nos cuesta respetar las opiniones y decisiones de los demás. Siempre como que tratamos o buscamos la forma de que el otro esté a favor de lo que yo pienso o de lo que yo digo. Exacto. Entonces, por eso muchas veces viene la presión social, por la falta de respeto, podríamos decirlo así, porque tú puedes tener una opinión muy distinta a la mía y que yo no la comparta, pero el hecho de que yo no comparta la opinión que tú tienes no me da el derecho a mí a respetarte. Entonces, esto se ve mucho dentro de la iglesia, que nos falta un poquito como respetar la opinión de los demás. Entonces, como te decía, en todo ámbito que haya un grupo de personas, siempre va a existir lo que es la presión social, sea en la iglesia, sea en las escuelas, en las universidades, donde sea se va a ver la presión social. La gente siempre se va a ver inclinada muchas veces a dejarse guiar por la influencia que ejercen otros. Y muchas veces esa influencia que ejercen los demás podría decirse que sería con personas que tienen liderazgo, personas que de una forma u otra, la persona que está siendo influenciada o que está recibiendo la presión siente que el otro es mucho mayor que él. Por eso yo considero que es muy importante que se trate también en las iglesias acerca de la identidad, porque cuando tú conoces entonces tu identidad, tú sabes quién tú eres, entonces es muy difícil que el entorno, que el que te rodea pueda ejercer influencia sobre ti, siempre y cuando esa influencia sea negativa. O sea, yo puedo ver algo de ti que me guste, que me llame la atención, y yo puedo tratar de aplicar esto a mi vida, porque de hecho la Biblia me manda a mí a examinar todas las cosas, pero a retener lo que es bueno y desechar lo que es malo. Entonces yo puedo ver algo en ti que a mí me llame la atención y yo adaptarlo a mi vida para yo ser una mejor persona. Pero si yo no tengo mi identidad definida, entonces yo voy a vivir dejándome llevar por todo lo que cualquier persona que yo entienda que es mucho mayor que yo me diga. Y mi vida va a estar arraigada todo el tiempo a lo que dicen los demás. Pero en ese sentido, usted que me está viendo, me imagino que se lo han preguntado en algún momento. ¿Cómo es que si yo vengo a Cristo, dice, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas? Y la Biblia misma es que me dice a mí, puesto los ojos en Jesús. ¿Cómo yo me dejo influenciar entonces de un tercer personaje cuando la Biblia me manda a mí como cristiana a poner los ojos en Jesús? Si mi guía debe de ser Jesús. O sea, ¿cómo se da el tema de recibir esa presión en las iglesias? Porque un ejemplo, mi vista está puesta en Jesús y yo tengo como guía la Biblia. Entonces podemos decir, el cristiano no pasa por esto, porque el cristiano no va a recibir presión. Si ya el cristiano lo que hace es que se deja guiar por el Señor. O sea, yo no tengo que mirar lo que hace Chadelka o lo que hace el pastor o la adoradora tal o el predicador tal. Yo debo de guiarme de lo que hace Jesús y de lo que la Biblia me manda que haga. Entonces, ¿cómo nosotros podemos definir que se vive la presión social dentro de las iglesias? Mira,
Me parece muy interesante lo que tú dices, porque hablas de que somos nueva criatura cuando venimos a Cristo. Eso es completamente cierto. La Biblia lo dice, pero no hay que olvidar que en nosotros hay una naturaleza de pecado y que en la hora en punto de que yo deje de mirar a Jesús, yo voy a volver a ser quien yo era antes. Entonces, dentro de la iglesia, si el cristiano no está enfocado en fortalecer su relación con Cristo, en afianzarse bien sobre la roca, entonces va a venir cualquier viento, cualquier cosa y lo va a mover de lo que ha creído. Entonces es importante yo conocer la palabra de Dios. Cuando yo conozco la palabra de Dios, entonces yo sé qué Cristo dice de mí. Entonces es muy fácil, cuando yo conozco lo que Cristo dice de mí, yo permanecer en lo que Él ha dicho. Soy perseverante en lo que Él ha dicho, porque cada día yo me ejercito en conocer la palabra del Señor. Y yo entiendo que eso es lo que está pasando dentro del pueblo de Dios, la falta de conocimiento de la palabra. Porque la Biblia habla de los tiempos finales y que vendrían hombres con vanas sutilezas a tratar de engañar al pueblo de Dios. Si yo no conozco realmente la palabra de Dios, entonces cualquiera que venga y me diga cosas bonitas, yo me voy a dejar llevar. Y respondiendo a la pregunta que me hiciste acerca de si en la iglesia se vive esto, ¿cómo yo puedo definir? Eso es sencillo. Te voy a poner mi caso, mi ejemplo. Yo tengo 26 años y yo no me he casado. Entonces, esa presión siempre se ve en la iglesia, en la comunidad, tu propia familia. Entonces, como que todo el mundo empieza a decirte, ¿y cuándo es que te vas a casar? Sí. Se te va a ir la guagua, se te va a pasar el tren, entonces tienes que casarte. Y muchas veces en la iglesia la gente te ve y te pregunta, mira, ¿cuándo te vas a casar? ¿Y el idóneo? ¿Para cuándo el idóneo? Exacto, o sea que el ser humano nunca está conforme. Por eso yo digo que es importante nosotros fortalecer nuestra identidad en Cristo. ¿Por qué me doy cuenta que el ser humano nunca está conforme? Porque cuando tú estás soltero te preguntan que ¿para cuándo el novio? Cuando ya tienes el novio, ¿cuándo te vas a casar? Cuando te casas, ¿cuándo vas a tener el hijo? ¿Cuándo vas a tener el segundo? Y así sucesivamente la gente siempre va a encontrar algo que preguntarte, que ¿cuándo va a suceder esto? Pero vuelvo a lo que dije al principio, que considero que es lo más importante para cualquier tema que se pueda abordar en la iglesia, el conocimiento de la palabra de Dios. Eso te ayuda a ti a poder permanecer firme ante cualquier ataque, ante cualquier cosa que las personas quieran decir. Porque ciertamente sí se vive la presión social dentro de la iglesia, porque a veces queremos que María, Pedro, se comporte de la misma forma que yo. Y es imposible que todas las personas se comporten de la misma manera porque nadie ha vivido lo mismo desde su niñez. Entonces la gente se comporta en base a lo que ha vivido y en base a lo que conoce. Entonces yo no puedo pretender que tú te comportes de la misma forma que yo, porque es probable que hay cosas que tú hayas vivido que yo no las he vivido. Entonces es como tratar de yo ver el trasfondo de qué tú viviste para yo poder entender por qué tú te comportas de cierta manera. Y si veo que el comportamiento que tú tienes no es tan adecuado a la fe o a lo que dice Cristo, entonces tratar de ayudarte para que tú mejores. No ejercer una presión sobre ti que eso haga entonces que tú te sientas mal, porque eso es lo que hace la presión social. Hace que la persona se minimice, se sienta pequeña, se sienta mal, porque entiende que no lo está haciendo bien. Y puede que esa persona en algún momento determinado esté haciendo algo bien, pero no se sienta cómodo porque los demás te celebran. Y tú dices, ay, pero qué bien, tú hiciste cualquier otra cosa. Pero para ti lo hiciste mal, porque por la presión de grupo tú te sientes así, súper pequeño, y ves a los demás como gigantes delante de ti. Entonces, en ese sentido, señores, atención predicadores, atención evangelistas, atención misioneros. Yo me imagino, de acuerdo a lo que nos ha estado explicando nuestra hermana Shadelka, que ustedes reciben mucha presión. Y me explico. Tú dirás, ¿cómo así? Sencillo. A ustedes me imagino que les ha pasado que a ustedes les preguntan, ¿y cuándo tú vas a ir a predicar a Estados Unidos? ¿Y cuándo tú vas a predicar a Colombia? ¿Y cuándo te van a invitar a predicar a otras iglesias? Y esto es parte entonces de lo que es la presión social que se vive en las iglesias. Que cuando el muchachito canta bonito, pero nada más canta en su iglesia, comienzan a que tú tienes que cantar en otro sitio, a que te tienen que invitar, que cuando predica y al muchacho predica bien, Dios lo está usando, y fue y predicó en Baní, después predicó en San Juan, fue a Romana y predicó. Entonces ya la gente comienza a exigir, como decías ahorita, que te casas y te preguntan los hijos, tienes un hijo, te preguntan el segundo. Entonces el muchacho ya está predicando a nivel nacional, lo están invitando en varias iglesias, y llega entonces la pregunta, ¿y cuándo tú vas a viajar? ¿Cuándo vas a salir a predicar fuera? Entonces ahí como que le crea
una presión, diría yo, en ese sentido también, porque entienden que el ministerio tiene que crecer, tiene que avanzar. Entonces, en ese sentido, ahí hay esa presión en lo que son los ministerios en la iglesia, ¿verdad que sí? Y yo digo, ¿cuál debería de ser mi reacción en cuanto a esto? Mira, no es que predico, no es que adoro, bueno, yo adoro, no es que canto lindo, pero vamos a ponerme de ejemplo, ¿verdad? Catherine predica y la muchacha la invitaron a predicar a los conucos, prediqué los conucos, predicó en San Pedro y de repente entonces agarran y dicen, pero mira, tú no has salido de la provincia, ¿cuándo te van a invitar a Higüey? No te invitan a Santiago, y ahí comienza esa presión. ¿Sí entiendes lo que te digo? ¿Cuál podría ser mi reacción? Que, como decía, uno se siente menos, porque a veces yo veo que a Catherine no le invitan, pero a Chabel casi, y me siento como menos. ¿Cómo yo podría lidiar con esa presión? Mira, Pablo a mí me encanta muchísimo todo lo que él escribía. Y Pablo dijo que el crecimiento quien lo daba era Cristo. Entonces, lo importante es que cada persona que tenga un don de parte de Dios, que tenga un ministerio y que ya se le dijo, que se mantenga ejercitándose en ese ministerio hasta que llegue el tiempo de ser exaltado por el Señor. Nosotros no podemos querer vivir la vida acelerada o conforme a lo que otros digan, porque para la gente, como decía ahorita, la gente nunca va a estar conforme, la gente siempre va a querer más. Y si tú vives para complacer a los demás, tú no te vas a sentir cómodo porque tú no te estás complaciendo a ti, tú no estás viviendo como Cristo quiere que vivas, sino conforme a los ideales que tiene la gente. Y si tú te pones a preguntarle a 5 personas cristianas en la calle acerca de Cristo, nadie te va a decir lo mismo. Todo el mundo tiene una idea diferente. Aunque es el mismo Cristo, en base a las vivencias que tiene cada quien, las ideas que tienen de Cristo son diferentes. Entonces, entender que el crecimiento es Cristo quien lo da. Que yo me mantenga haciendo lo que Dios quiere que yo haga, porque en el momento de Él, en el tiempo de Él, que es el tiempo perfecto, no en mi tiempo, no cuando yo entienda, no cuando mi iglesia entienda, sino cuando Dios entienda que es el momento. Él se va a encargar. Yo soy de las que dice que estos predicadores de ahora, que tú lo ves que están predicando y tienen como ese afán y desesperan a los pastores porque quiero ir a predicar, yo necesito ir allí y tengo que ir acá y que el pastor le quiere detener el crecimiento. No es que el pastor te quiera detener el crecimiento, es que no es el tiempo de Dios todavía. Porque todo el que va a hacer algo para Dios, o sea, la gente lo ve muy bonito. En la actividad que hicieron en estos días, es muy bonito tú ver al que está adorando, cómo Dios lo usa, pero tú no sabes lo que hay detrás. Las guerras que tienen, las luchas que tienen. Entonces, el que está en Cristo necesita crecer, pero hacia abajo primero, profundizar bien sus raíces, para que cuando vengan esos momentos duros y turbulentos, la persona tenga bien donde sostenerse. Y precisamente cuando tú tienes un ministerio de parte de Dios y tú estás haciendo algo a favor del reino de los cielos, el reino de las tinieblas se va a levantar. Entonces tú necesitas estar fortalecido para que cuando el reino de las tinieblas se levante, tú tengas cómo contrarrestar y cómo poder permanecer. Entonces, la actitud que debe tomar cualquier creyente ante estas acusaciones es inmediatamente ir a la presencia de Dios para descargarse. Yo siempre digo que nosotros cuando salimos vamos a tener a mucha gente acusándonos, hablándonos, diciéndonos qué tenemos que hacer. Pero nuestro lugar seguro, nuestro lugar de descanso, nuestro lugar de descarga, nuestro lugar de filtrar todo lo que nos pasa en el mundo es la presencia de Dios. Cada vez que tú recibas un ataque, cada vez que alguien diga algo de ti, tú inmediatamente vas a la presencia de Dios y se lo comentas. Y yo te puedo asegurar, tú puedes hacer la prueba, que luego de que tú te pares de ahí, tú vas a salir con una perspectiva distinta y vas a salir entonces enfocado, con los ojos en Jesús, esperando el tiempo de Él para lo que Él ha determinado para la vida de cada uno de sus hijos. Bueno, señores, ustedes han visto, esto es un desglose de lo que es la presión social dentro de las iglesias. Así que, señores, comenten, díganos, denos sus opiniones sobre este tema y cómo lo hemos ido desarrollando, señores, porque esto es para ustedes, para que se edifiquen y puedan crecer espiritualmente. Y ustedes pueden creer, en la Biblia nosotros tenemos ejemplos de personas que vivieron lo que es la presión del grupo. Y yo me atrevería a decirles
que Abraham fue uno de ellos. Yo te voy a permitir para que tú desarrolles uno, pero no sin antes yo decirle el por qué yo entiendo que Abraham vivió esto de la presión de grupo. Abraham llegó a un nivel que Abraham quería ayudar a que se cumpliese la palabra del Señor. Sí, Abraham quería ayudarlo, al nivel de que él agarró y la mujer le dijo, no, pero vamos a cogerle clava porque que si no vamos a quedar de feo. Y eso fue parte de la presión que sintió Sara, de que Dios vino, le dio una palabra, pero ¿y cómo ella lo iba a cumplir? Y una mujer en su vejez, una mujer que no veía ya la costumbre, como se menciona en la palabra. Entonces, ella recibió esa presión que quiso ayudar a que se cumpliese. Y hoy no se vive diferente. Hay personas a quien le ministran, le profetizan de que usted es un predicador, de que usted es un adorador y se embalan porque ellos no quieren que la palabra de Dios caiga por suelo. Pero Dios no necesita que tú lo ayudes. Él tiene su tiempo y por eso es que muchas veces le fallamos al Señor. Aún el Señor queriendo, pero que no adelantamos. Y no es cuando nosotros queramos, sino para cuando el Señor lo tiene predispuesto. Entonces, ya pasó con Abraham, eso es un ejemplo, tenemos que tener esto en cuenta. Abraham vivió lo que fue la presión de grupo y por eso decidió tener un hijo con la esclava. Entonces, danos otro ejemplo que tengas en mente de lo que es presión de grupo, que vemos según la Biblia y que hoy en día se ve. Mira, un ejemplo de alguien que por la presión de grupo se dio a algo que no creía, era Pilato. Cuando le decían, que él decía, pero es que este hombre no es culpable, hablando de Jesús. ¿Qué hago con él? Este hombre no es culpable. Y el pueblo le decía, pero es que no, es que nosotros queremos. Tremendo ejemplo acabas de poner. Realmente no pensé nunca en Pilato. Nosotros queremos que tú lo crucifiques. Y Pilato, pero es que era como que yo no creo en lo que ustedes me están diciendo. O sea, yo no entiendo el por qué tenemos que crucificar a este hombre si este hombre no es culpable. Pero fue tanta la presión que ejerció el pueblo que Pilato tuvo que ceder en algún momento. Así Entonces, es. eso suele ustedes quieren que hagamos con él? Él cedió y él tenía la autoridad. Pilato tenía la autoridad de decir, no, este hombre no ha hecho nada. Este hombre no va a ser crucificado por capricho de ustedes, pero como dice nuestra hermana, él cedió a lo que fue la presión, lo hostigaron tanto y le dieron tanto con que tienen que crucificarlo porque se dice rey, que Pilato aún sin tener un motivo, sin él tener pruebas fehacientes de que Jesús merecía ser crucificado, accedió a lo que era la presión. O sea, esto es un ejemplo poderoso de lo que es la presión de grupo, pero también tenemos ejemplos en la iglesia, en la Biblia, que debemos seguir. ¿Cómo cuál? Daniel era una presión que usted tiene que comer la comida del rey, que usted tiene que hacer, que usted tiene que postrarse, que usted tiene que adorar, que no pueden adorar a Dios. Mira, y debido a que él no cedió, o sea, nosotros podemos hacerlo, nosotros no tenemos tampoco que ceder a lo que es la presión. Y Daniel se vio fuertemente presionado, igual que sus compañeros. Pero él no cedió. ¿Qué tú opinas sobre la posición que Daniel tomó, que prefirió que lo echaran con leones? Que estos muchachos dijeron, métanos al fuego porque no vamos a hacer lo que ustedes quieren. O sea, ellos le hicieron frente a lo que es la presión de grupo. Señores, nosotros podemos hacer eso también y no ceder. Danos tu opinión sobre esta parte bíblica. Mira, Daniel era uno de los que yo iba a mencionar también porque me parecía muy interesante el carácter que tenía Daniel. Porque para eso las personas deben tener carácter. Identidad, como dijiste en principio, la identidad también. Entonces todo esto se aprende estando con Cristo, que era precisamente lo que Daniel estaba haciendo, estando con Dios en oración. Entonces nosotros, estando en la presencia de Dios, podemos forjar nuestro carácter y conociendo la palabra, forjar nuestra identidad y no ceder a las presiones de grupo. O sea, no queremos que se postren a adorar a nadie. Daniel hubiese podido decir, ok, perfecto, yo voy a orar, pero voy a orar de forma oculta. Pero Daniel dijo, yo tengo que abrir las ventanas, porque es que yo no puedo ceder a lo que me están pidiendo. Es que lo que yo creo es más importante que lo que ellos me están pidiendo que haga. Mi convicción está fortalecida. O sea, Daniel estaba convencido de a quién era que él iba a adorar, de con quién era que él se iba a encontrar en sus momentos de oración. Y por eso fue imposible que los sátrapas, todo lo que pudieron hacer, todo lo que se pudieron inventar para que Daniel no orara, era imposible que él dejara de orar. Porque vuelvo y repito, él tenía una convicción firme, él tenía carácter y aparte era una persona que había forjado su identidad en la presencia de Dios. Cuando nosotros forjamos nuestra identidad en la presencia de Dios, y lo dije ahorita,
es importante que nosotros podamos encontrar nuestra identidad en Cristo, forjar nuestra identidad en Cristo. Y eso se obtiene por medio de oración y la lectura de la palabra, para que nosotros no cedamos a las presiones, porque estamos viviendo en un mundo donde prácticamente todo nos está presionando, el sistema, nuestra misma naturaleza de pecado, que a veces quiere lo que va en contra de la palabra de Dios. Así es. Pero si yo estoy arraigada en el Señor, en la palabra, en lo que Él ha dicho, en lo que Él cree de mí, entonces es muy difícil que yo pueda ceder a las presiones de grupo. Y vemos que hoy en día muchas personas están cediendo. Y a veces no es presión, yo pudiera decir, no es presión, es simplemente que quiero seguir una corriente y no me centro. Por ejemplo, yo hablaba con alguien, ella es adoradora en días pasados, y yo le decía a ella, yo no entiendo, o sea, o alguien como que se le dio y fluyó en esto. De estos adoradores ya de sobrenombres que ya son internacionales y demás. Y yo digo, hubo alguien que en medio de una grabación comenzó a hablar en lengua, comenzó a danzar y tal. Ahora tú ves que todos los adoradores necesitan hacer eso. Ya tú no tienes una canción de 2 minutos normal donde tú alabas y la gente te la canta. Tú tienes que meterle 15 minutos de ministración, de profetización, cuando lo normal es que usted cante su adoración. Entonces muchas veces no es que hay una presión. Eso fue que a Chadelka le dio mucho view hacerlo así, pero lo de Chadelka fue espontáneo, lo de Chadelka fue un de repente de Dios que se metió mientras ella grababa, no fue algo que ella le surgió hacer mecánicamente para jalar view. Pero hoy en día todos los videos, usted se mete a YouTube y tú comienzas a buscar los adoradores y todos necesitan tener ese espacio. Ya usted no ve un video de una canción de 3 minutos, que es por lo regular lo que duran las canciones. No, son 15, son 20 minutos, porque hay que ministrar, hay que adorar, hay que buscar. Y yo entiendo que esto no es presión social, esto más bien es que es una corriente que jala view. Y eso es lo que estoy buscando, porque hay que también tener claro esto. No todo es presión social, no es que siempre me presionan a hacer X o Y cosas, es que muchas veces yo quiero encajar, que ese es un tema, que después vamos a debatir ese tema, ¿te parece? Claro, vamos a hacer eso. Que muchas veces queremos encajar en la sociedad, queremos encajar a lo que a nosotros nos gusta. Entonces, hay que tener ojo con esto. Muchas veces no siempre se cede a lo que es presión social o presión de grupo, sino que yo quiero encajar y quiero seguir la corriente tal. Entonces, ¿tienes otra persona bíblicamente que podamos mencionar para hacerle énfasis también a nuestros videntes, a nuestros usuarios? Un ejemplo también sumamente importante es el Salvador, Jesús. Los fariseos tratando de ejercer presión. Pero lo importante de Jesús era que Jesús sabía a lo que él había venido. Cuando sus padres los estaban buscando, sus padres terrenales, él le dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. O sea, esto es lo que yo tengo que hacer. Y por más que ellos intentaban ejercer presión y buscar con qué tentarle, con qué hacerlo quedar mal, con que Jesús no hiciera lo que tenía que hacer, Jesús no cedió. Y eso nosotros lo vamos a ver, eso se ha visto en la Biblia y se va a seguir viendo por el resto de lo que nos quede aquí. La gente queriendo ejercer presión sobre nosotros. Así es. Pero voy a parecer cansona repitiendo tanto lo mismo, y en la iglesia siempre lo digo porque siempre, cada vez que me toca predicar o hablar, siempre hablo de lo mismo. El conocimiento de la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios es demasiado importante, y a veces nosotros entendemos que tener la palabra de Dios, o sea, andamos con la Biblia como que, ok, tengo que andar con mi Biblia y ya, y no la leemos. No, hay que leer la palabra, claro. Hay que estudiar la palabra, porque eso es lo que nos ayuda a nosotros en medio de este siglo tan difícil, donde hay presión, donde eso también sí hay corrientes. Entonces, la Biblia me va a ayudar a mí a filtrar qué es presión de grupo, qué son las corrientes y qué es lo que realmente a mí me conviene, porque esto es algo muy importante que también la gente tiende a confundir. El pastor me está presionando o en la iglesia me están presionando y es tratando de ayudarte para que tú seas una mejor persona, que hay una línea delgada entre una cosa y la otra, pero la presión social no tiene nada que ver con un pastor ayudándote a que tú seas una mejor persona, porque nosotros, por nuestra naturaleza de pecado, a nosotros nos atrae lo que no le agrada a Dios. Para que yo pueda querer hacer lo bueno, yo necesito de Dios, yo necesito estar en la presencia de Él para que Él me recuerde lo que yo tengo que hacer. Entonces, que un pastor te corrija o te diga, mira,
este comportamiento, esto que tú hiciste, no estuvo bien, no significa que es una presión social. Hay que como que encontrar un balance entre una cosa y la otra. Y por eso te decía que Jesús es el mayor de los ejemplos de alguien que no se dio a las presiones sociales, porque él sabía a lo que había venido y cuál era su asignación aquí. Eso es así. Vimos que el maestro padeció lo que es presión social, pero no se dio. Entonces, familia, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien y que debemos de ser imitadores de Jesús. Y si Él pudo vencer la presión social, pues nosotros también. Así que mi gente, ha sido un placer poder compartir con ustedes este hermoso tema, esperando que ustedes puedan ser edificados, que puedan arraigarse en lo que es la palabra del Señor y como siempre permanecer en comunión. Que nadie les robe la paz. Recuerden sintonizarnos todos los viernes por tu canal Juan Dolio TV. Todos los viernes tu programa Estoy en Comunión de 6 a 7 de la noche. Bendiciones, familia.